Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo. Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa. Una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder. Bueno, pues empezamos. Buenos días, una vez más. Y agradeceros vuestra presencia en esta conferencia de prensa. En esta ocasión me acompaña Honorio Cardoso. Honorio es un compañero de Izquierda Unida de Salamanca. Forma parte de la candidatura a las elecciones europeas en el puesto 34. Y es maestro jubilado. De ahí que hemos aprovechado su presencia hoy en Ávila, además de para esta conferencia de prensa, para mantener una reunión con la plataforma por la escuela pública. Yo, antes de cederle la palabra, quería aprovechar esta ocasión una vez más para hacer un llamamiento al voto el próximo 25 de mayo, un llamamiento al voto activo, al voto que debe reflejar en las urnas el poder de la gente, ese poder que ha venido reflejándose en las calles en los últimos tiempos, a partir de las protestas ciudadanas que se han ido extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestra provincia, y también en ese ejercicio de poder que tiene la ciudadanía ante unas elecciones que puede permitir en esta ocasión darle la vuelta al miedo. La ciudadanía tiene que entender, y los abulenses especialmente tienen que entender, que en esta ocasión tienen la posibilidad de hacer con el poder de su voto que el miedo cambie de bando. Ese miedo que la gente está sufriendo, ese miedo de no llegar a fin de mes, el miedo de que sus hijos no vayan a poder ir a la universidad, el miedo de que sus mayores no puedan pagarse las medicinas, el miedo de que puedan ser echados de su casa porque no les llega para pagar la hipoteca, ese miedo puede cambiar de bando el próximo 25 de mayo si llenamos las urnas de voto a la izquierda, de un voto a Izquierda Unida, que es la fuerza política que ha estado con la gente y que ha estado con el sufrimiento de la gente. Yo quiero hacer este llamamiento especial a la participación el próximo 25 de mayo porque en la medida en que la gente se quede en su casa y no vaya a votar, seguiremos sufriendo la política de recortes y la política de austericidio que ha estado implantando el Partido Popular en los últimos años y que ha venido implantándose en los últimos 30 años en Europa de la mano del Partido Popular y del Partido Socialista. Estamos en un momento trascendental de cambio para sentar las bases de una Europa de los ciudadanos a partir del próximo 25 de mayo y desde ahí, insisto, vuelvo a hacer ese llamamiento a los abulenses para que voten el 25 y voten a Izquierda Unida. Por mi parte, nada más. Cedo la palabra a Honorio. Bueno, buenos días. Y efectivamente, las elecciones del día 25 nos enfrentan a la necesidad de formular con precisión qué es lo que queremos sobre Europa. Y ante esta disyuntiva, pues efectivamente, el Partido Popular y el Partido Socialista se dedican a hablar de Cañete, que es un elemento fundamental en el proceso de lo que está en juego en este momento. De un tipo que Europa no le ha pasado por la cabeza en ningún momento, porque claro, sus declaraciones del otro día y que tanto juego le están dando, pues son las declaraciones, primero, de un machista, y en ese sentido toda nuestra solidaridad con Elena Valenciano, segundo, de un torpe,
y tercero, de un rancio por machista y de un rancio porque como come yogures rancios, pues se supone que eso le provoca los eructos que después termina. Pero claro, nosotros creemos que tanto el PP como el PSOE quieren alargar esta cuestión, les interesa alargar esta cuestión y no hablar de lo que hay que hablar, que efectivamente es qué modelo de Europa queremos, cuál es la Europa que se está construyendo y cuál es la alternativa a esa construcción europea. Bien, brevemente decir que nosotros lo que planteamos es que la Europa que se ha construido hasta este momento es una Europa fracasada, es una Europa inservible para hacer frente a los problemas de la ciudadanía, los problemas que los ciudadanos y las ciudadanas europeas tenemos y que nosotros lo que planteamos es la necesidad de construir otra Europa. Y no lo planteamos hoy, sino que esto forma parte del discurso de esta organización y de la tradición de esta organización desde el principio. Frente a las fuerzas de la Europa autocomplaciente, que son las del PP y las de la socialdemocracia, esta es la Europa que ellos han construido y por tanto la tienen que defender, efectivamente, o frente a los movimientos eurófobos, contrarios a Europa, que gracias a las políticas que estas fuerzas complacientes han desarrollado, han generado esa desafección que crece en el conjunto de Europa. Nosotros desde el principio hemos participado de una corriente eurocrítica que pretende y que plantea la construcción de una Europa de los ciudadanos, de una Europa de los pueblos, frente a la Europa oligárquica de los mercados, a la Europa de los lobbies empresariales y financieros, frente a la Europa que deja de lado, que es indiferente al sufrimiento que se ha generado y al destrozo en la cohesión social y en el modelo social construido por las fuerzas de izquierda europeas a lo largo de estos años de crisis. ¿Y qué es lo que planteamos? Pues nosotros planteamos la necesidad de un giro político, no de un cambio de cromos, sino de un giro político a esta construcción europea. Un giro político que se sustenta sobre 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, la necesidad de una recuperación democrática de Europa. Frente a una Europa oligárquica, donde unos poderes que nadie ha elegido, que no dan respuesta ante nadie, sino solamente son capataces del poder financiero, de las grandes familias económicas europeas, nosotros planteamos la necesidad de un control democrático y de un desarrollo democrático de las instituciones europeas. Es decir, darle más capacidad al Parlamento Europeo, ejercer un control sobre las instituciones, el Consejo Europeo y la Comisión que hay un cierto avance democrático con la posibilidad de que se elija a un presidente de la Comisión en sustitución de Barroso, representante de las fuerzas políticas que más votos reciban en estas elecciones generales, y que nuestro candidato es el candidato griego Alexis Tsipras, que es el candidato del Partido de la Izquierda Europea, en la cual se integra la izquierda plural, y fundamentalmente un control sobre también una dependencia democrática del Banco Central Europeo y una liquidación de esa institución que ha surgido, la Troika, ese fenómeno donde todos los que están ahí no los ha elegido nadie y que son los que han marcado las políticas a las que después se han sometido la Comisión Europea y han obligado a los parlamentos democráticos europeos a secundar esas políticas. Bien, por tanto, en primer lugar, ese giro político sobre esa reconstrucción democrática y esa profundización democrática que hay que desarrollar. En segundo lugar, es imposible el relanzamiento económico europeo sin un cuestionamiento de la deuda. Es decir, la deuda que se ha generado a lo largo de este tiempo, hay que decirlo con claridad, es impagable, no se puede pagar. Y, por tanto, y en segundo lugar, es una deuda cuyo componente sustancial
es lo que en el derecho internacional se reconoce como las deudas odiosas, es decir, deudas que se han generado por la asunción de la crisis bancaria y de los problemas bancarios que se han trasladado tal cual, se han socializado esas deudas de componente privado que eran las de los bancos dedicados a la especulación y al casino, que son los que han generado la mayor parte de la deuda. Y nosotros decimos que, primero, es necesario una auditoría de esa deuda, una auditoría a través de una comisión dependiente del Parlamento Europeo. Segundo, es necesario una quita por parte de los acreedores, porque eso es lo que dice la experiencia histórica en todas las situaciones de crisis de deuda que se han producido, desde los jubileos griegos hasta la supresión de la deuda de Irak, del Irak de post-Hussein. A lo largo de toda la historia, la resolución de los problemas de la deuda se han resuelto mediante la reducción por parte de los acreedores de un montante de esa. Y el país que más se ha beneficiado de esto es Alemania. Alemania ha sido el país más endeudado a lo largo del siglo XX y el pago de sus deudas se sustanció en la Conferencia de Londres de 1953, donde los países acreedores redujeron una parte sustancial de esa deuda y además establecieron el pago del resto de la deuda ligada a una cuestión que aquí no se quiere tomar en cuenta, que es al crecimiento de Alemania. Según fuese creciendo Alemania, iría pagando la deuda que le quedaba. Y por eso Alemania, las deudas de la guerra, terminó de pagarlas en el 2010. A nosotros se nos pretende hacer pagar la deuda, no se nos pretende hacer pagar porque ellos saben que no se puede pagar, pero sí se nos impone esa lógica infernal de refinanciación de la deuda que nos obliga a pagar siempre estamos pagando para no terminar de pagar nunca, porque es imposible solventar ese problema de la deuda. Por tanto, recuperación de supresión del déficit democrático sobre el que funciona la Unión Europea, liquidación del problema de la deuda. En tercer lugar, una rectificación del modo de producción que es insostenible y antiecológico y que es necesario revisar. Es decir, Europa, que debería ser una punta de lanza en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, ha renunciado a ese planteamiento y es preciso generar un conjunto de fondos que reorienten la capacidad productiva europea, que permitan la reconstrucción industrial de la Europa del Sur, que fomenten las energías renovables, que plantea una agricultura ecológica y, fundamentalmente, que se oponga a ese tratado que se está gestionando entre la Unión Europea y Estados Unidos con las grandes multinacionales, lo que se llama el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que se está haciendo con absoluto oscurantismo, del cual no hablan ninguna de las dos grandes fuerzas que lo han apoyado, que nosotros presentamos la semana pasada una iniciativa en el Parlamento español y fue rechazada por todos los grupos políticos, por muy diferentes razones, pero que si ese tratado sigue adelante será un paso más en la liquidación, en una nueva vuelta de tuerca en la liquidación de derechos sociales y de protecciones ambientales. Y finalmente, el cuarto problema al cual estamos enfrentados y del cual tampoco hablan, pues es el de la necesidad de la reforma del marco europeo de la inmigración. Es decir, Europa tiene un grave problema, un importante problema en torno a la inmigración y es necesario abordarlo de manera solidaria por el conjunto de los países. La inmigración no se termina con vallas, no se termina con concertinas, no se termina con endurecimiento, no se termina con la ampliación de los centros de integración de los trabajadores emigrantes. Con lo que termina todo eso es con derechos, es decir, se suprimen derechos, pero no se va a suprimir el problema, la cuestión de la inmigración. Y es necesario un acuerdo inmigratorio que permita, por una parte, una solidaridad interna y que permita, por otra parte, una gestión común
de las relaciones de inversiones y de cooperación con los países extraeuropeos. Y eso es lo que nosotros presentamos, y con eso llamamos al voto a los ciudadanos y a las ciudadanas españolas. Y desde luego la abstención sin duda es una opción, pero que quede claro que la abstención lo que va a seguir dejando en manos de los pirómanos el apagar los fuegos que esos pirómanos nos han generado hasta este momento, que nos han generado con sus políticas el problema de las dificultades de los problemas migratorios, nos han generado la insostenibilidad de un modelo productivo, nos han generado la relación deudal que nos va a esclavizar al conjunto de generaciones europeas por mucho tiempo y ha generado ese déficit democrático que aleja a la ciudadanía. La ciudadanía siente el desafecto hacia las instituciones. Efectivamente, de eso se están preocupando las dos grandes fuerzas, no subiendo el tono del debate, desviando el problema europeo hacia los problemas internos que a ellos les interesa, porque desde luego no se habla de la corrupción, que es un acuerdo en el cual están establecidos, no se habla de los problemas internos, de si se va a recuperar o no se van a recuperar los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo planteamos en ese sentido y hacemos un llamamiento a los ciudadanos y hacemos un llamamiento a nuestros votantes de siempre, a los que han mantenido la fidelidad al voto, pero hacemos un llamamiento también a los que han votado al PSOE pensando que el PSOE iba a resolver los problemas y se encuentran con que no los ha resuelto, y a esa gente decente que vota al PP que está realmente preocupada por el impacto de las políticas que el gobierno del PP ha desarrollado en la... Bueno, no sé si un poco largo, pero vamos, era necesario. Si vamos a hablar de Europa, habrá que hablar de Europa en su complejidad, ¿no? Bien, si tenéis alguna pregunta. La reunión que vais a mantener después con la Plataforma por la Enseñanza Pública, ¿vais a trasladar alguna de las propuestas? ¿Vais a centrarlo en temas... Bueno, vamos a escuchar las propuestas que ellos nos digan y sobre los problemas que nos planteen, pues las posiciones que nosotros mantenemos en torno a los problemas educativos, ¿no? Que por supuesto son una confrontación con el modelo de educación que se está pretendiendo imponer, que es un modelo de educación que lo que pretende es generar sujetos adecuados a los principios del neoliberalismo, y por tanto por eso se produce la reforma de los currículum y por eso se produce el planteamiento por parte es decir, la consideración de la educación cada vez más como un privilegio y no como un derecho. Porque en el sistema productivo que tenemos en España, ¿qué necesidad hay de generar mano de obra cualificada? Lo que quieren es que la mano de obra, los cualificados sean los suyos y el resto pues quede reducido a mano de obra sin cualificación, claro. Dicen que miremos hacia otro lado. Que vayamos a lo nuestro. Que estamos solos. Creen que no compartimos la misma voz, pero se equivocan. Porque somos muchos detrás de quien dice, este desahucio lo vamos a parar. Porque estamos juntas cuando una grita, nosotras decidimos. Porque echan a nuestros hijos del país y con ellos se va un poco de nosotras. Se equivocan si creen que somos islas a la deriva. Somos un archipiélago. Estamos juntos. Somos una marea imparable. Con una sola voz exigimos más democracia, justicia, igualdad, trabajo. Con una sola voz decimos que la sanidad y la educación no son privilegios heredados, son derechos conquistados. Queremos otra Europa. Una Europa libre del secuestro de unos pocos. Sabemos que el futuro puede ser mejor. Sabemos que va a ser mejor. Y lo vamos a construir entre todos. Cuidado. Somos cientos, miles, millones. Somos la gente. Y tenemos el poder.